para ello. Bueno, importante algunas medidas de seguridad antes de poder explorar la capacitación. Primero es importante saber que si ustedes están haciendo alguna actividad de riesgo y están a la vez conectados a la capacitación, eso está fuera del estándar de seguridad tanto de ustedes como de nosotros. Puede haber accidentes, así que les pedimos por favor que paren sus actividades de riesgo que están haciendo y estemos atentos a la capacitación. Conozcan sus vías de evacuación, ¿no? En caso de algo inesperado que pueda haber y tengan que evacuar. En caso de sismos también ubiquen sus señales seguras y ubiquen también sus extintores para caso de cualquier eventualidad. Objetivos de desempeño de esta capacitación. Bueno, al final del día de hoy, de este tema que vamos a hablar del día de hoy, vamos a ser capaces de poder enumerar las pautas de preparación ante una evacuación, ¿no? Eso es importante, saber cuáles son los requerimientos que necesito tener en mis instalaciones para poder hacer una evacuación efectiva. Vamos también a describir las cualidades de un brigadista, ¿no? ¿Qué cualidades? ¿Por qué ustedes han sido nombrados brigadistas? ¿Qué han visto en ustedes para que los nombren, ¿no? Tienen que tener algo especial. Entonces vamos a enumerar cuáles son las cualidades que buscamos para nombrar un brigadista. Vamos a también enumerar las recomendaciones en casos de sismos e incendios, ¿no? ¿Qué deben hacer en caso de un sismo? ¿Qué cosas deben tener para poder sobrevivir o aguantar en un sismo? Y también en un incendio, obviamente, ¿no? Tanto en el trabajo como en la casa. Y también vamos a enumerar los medios de protección en caso de emergencia. ¿Qué cosas tengo yo para protegerme en caso de una emergencia? ¿Sí? Entonces, esos son básicamente los objetivos de desempeño de la capacitación del día de hoy. Vamos a empezar con un video introductivo, ¿sí? En este video vamos a poder observar el cómo normalmente se comportarían las personas ante una emergencia, ¿sí? Es un video actuado, no es un video real, pero no está muy lejos de cómo actuarían las personas, así que vamos a verlo en este momento, ¿sí? Y en base a eso vamos conversando un poco más. Last week I gave a fire safety talk, and nobody paid any attention. It's my own fault for using PowerPoint. PowerPoint is boring. People learn in lots of different ways, but experience is the best teacher. Today, smoking is going to save lives. Does anyone smell anything smoky? Did you bring your jerky in again? Oh my God! Oh my God! Fire! Oh, fire! Oh my goodness! What's the procedure? What do we do, people? The bones are dead. Oh, how did that happen? It's out in the hall. No, we don't know that. The smoke could be coming through an air duct. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Wait. Everybody calm down. No, Michael, no! Touch the handle. If it's hot, there could be a fire in the hallway. What does warm mean? Oh my gosh, shut the door. Not a viable option. What next? Don't try. Oh, here's a door. Check that one out. How's the handle? It's warm. Okay, go to the back Well, door. another option. Jeez, settle down, everyone. I forgot my purse. Leave it, woman. Get out of the way. Go. Things can be replaced, Phyllis. People, human lives, however, can... Ah, my hand. That's hot. This one's hot too. Okay, we're trapped. Everyone for himself. Okay, let's go. Let's go. Get out of my way. Have you ever seen a burn victim? Procedure. Exit option. Where do we go, folks? Use a what to cover the mouth? A what? A rag. A damp rag, perhaps. Let's remember those procedures. What are the options? That's the wrong way. We've already tried that. Remember your exit points. Exit points, people. What's next? Huh? Stay alive. I'm getting help. Hold me up. You're too heavy. I only weigh 82 pounds. Say bandit.
to sharpen your decision making. Okay, I am not dying here. Come on. The fire is shooting at us! Attention! Employees of Dunder Mifflin! This has been a test of our emergency preparedness. There is no fire. It was only a simulation. What? Fire, not real. This was merely a training exercise. So, what have we learned? Oh, come on. It's not real, Stanley. Don't have a heart. No. Not die. Stanley, you will not die. Stanley, Paraki's president. You are black, Stanley. I'm gonna give him mouth to mouth. No. Don't give him mouth to mouth for this. Open your mouth. Michael, Don't swallow it. I advise, leave me alone. Save it. Bueno, entonces, como he visto este video, y les indiqué además al principio que es un video actuado y está sobreexagerado en algunas cosas. Pero también es importante saber que no está muy lejos de la realidad de cómo nos comportaríamos ante una situación de emergencia. Yo siempre cuando hago estas tipos de capacitaciones y le pregunto a las personas cómo reaccionarían en caso de un incendio o de un terremoto, ¿no? Grado 7, 8 y estamos en el trabajo, la mayoría me contesta siempre, bueno, hay que mantener la calma, hay que buscar zonas seguras, hay que mantener autocontrol. Yo digo, ¿y siempre es así? O sea, ¿en realidad hacemos eso en una emergencia? ¿O hacemos todo lo contrario? En realidad, sí es cierto, sí hay algunas personas que pueden tener mucho autocontrol emocional y pueden comportarse de manera adecuada, pero casi el, digamos, 98%, 99% de las personas no harían eso. Y ahora, ¿es normal que pase eso? Que tantas personas se comporten de manera contraria, como en el video, por ejemplo, a lo que se debería hacer. Pues sí, es normal. Es normal, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones, número uno. Número dos, a veces no le tomamos la debida importancia a los entrenamientos, a las capacitaciones. Y eso yo lo he visto en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, yo a veces dicto capacitaciones y hay gente que está con la computadora, está en otra cosa, y le pregunto, ¿y qué opina de esto? Ah, ¿qué cosa? Ah, ¿cuál es la pregunta? Entonces, ¿cuándo se dan cuenta que este tipo de capacitaciones es importante? Cuando te pasa algo. Ahí es a buscar ayuda. Cuando en realidad la primera ayuda que vas a tener que buscar es tu misma ayuda. Uno tiene que ayudarse. Antes de pedir ayuda tienes que ayudarte a ti. No esperen que los demás solucionen nuestros problemas, ¿no? Cosas tan simples como temas preventivos, cosas tan simples como que revises tu extintor, revises tu operativo. A veces decimos, no, pero tenemos una oficina de seguridad que lo hace. Sí, es cierto. Hay una oficina responsable de seguridad que se encarga de revisar los extintores. Pero cuando pasa algo, ¿quién lo va a usar? ¿Vas a esperar que vengan de la oficina de seguridad a usarlo? Hasta que vengan, ya se quemó todo. ¿Quién lo va a usar? Eres tú. Y si no es operativo y lo quieres usar, probablemente tú tengas un accidente. Por una irresponsabilidad nuestra de no revisar un equipo de seguridad. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que a veces a este tipo de temas de seguridad no le tomamos la debida importancia. Y también entiendo que hay situaciones laborales que requieren nuestra atención, pero para eso los cursos se agendan, ¿no? Se separan tiempos, se separan espacios adecuados para hacer este tipo de cosas. Bueno, lo importante en todo esto es tratar de evitar este tipo de situaciones, en medida de lo posible, claro está. No siempre se va a poder porque somos personas emocionales y nosotros vamos a reaccionar a distintos estímulos del exterior. Todos vamos a tener miedo, todos nos vamos a asustar, todos quizás por ahí vas a perder el control. Eso es, digamos, casi normal, pero es importante, como le dije, mantener autocontrol para que estas cosas no escapen de nuestras manos. Porque si esto se desborde y escapa de nuestras manos, ahí es cuando comienzan a haber más accidentes. Ahí es cuando las cosas salen mal. Ahí es cuando cometemos errores. Y esos errores se pueden pagar con la vida de alguien más. Un error mío puede generar la muerte de 20, 30, 40 personas. Como por ejemplo, recuerdo hace unos años, creo que fue en Uruguay o Paraguay, incendio en un centro comercial. ¿Qué pasó? El equipo de seguridad del centro comercial de ese tiempo, era una tienda así tipo macro, una cosa así, ¿no? ¿Qué hizo el personal de seguridad?
Lo primero que hizo fue cerrar las puertas para que la gente no se escape sin pagar. Murieron 97 personas, ¿no? ¿Qué hubo ahí? Descontrol, pues la gente se puso nerviosa. Seguridad se puso nerviosa y no supo cómo actuar. Cuando lo principal era las personas. Y así han habido un montón de casos, ¿no? Donde las cosas te escapan de las manos y genera, como en este ejemplo, muerte de personas. Entonces, es importante estar atento a los distintos riesgos a los cuales estamos expuestos. Tenemos muchos riesgos de origen natural y de origen tecnológico, ¿no? Sismos. Vivimos en zona sísmica. Un sismo nos puede afectar de manera directa o también de manera indirecta. Tsunamis, de igual forma, nos puede afectar de manera directa o indirecta. Directa, si estamos viviendo cerca del mar y el mar llega a nosotros, pues, y nos morimos ahogados o aplastados por el agua. Indirecta, porque de repente tengo familia viviendo en lugares aledaños a la costa y voy a estar preocupado por ellos, ¿no? Es un impacto indirecto que genera. Huaicos, también. Un huaico me afecta de manera directa casi siempre. Casi siempre me afecta de manera directa. Por ejemplo, hace unos años hubo huaicos en Montana, en la Sierra de Lima, ¿no? El huaico fue muy lejos, pero el impacto en Lima fue directo, porque en Lima no había agua. No había, los alimentos no llegaban de manera oportuna. Había desabastecimiento de los productos que llegaban de la sierra, los camiones no pasaban, ¿no? 5 días en esa situación. Y la gente desesperada porque no tenía agua, ¿no? La gente desesperada porque, yo me acuerdo, la gente desesperada reclamaba porque, me acuerdo, era verano, era febrero, me acuerdo porque fue cerca de mi santo, y la gente reclamaba porque no había ceviche, porque no había limón, pues los limones no pasaban. Entonces, y todo se encarecía. Y las pocas personas que podían tener limones, los pocos restaurantes, me acuerdo, te vendían un plato de ceviche al triple del costo, ¿no? Si un plato de ceviche costaba en un lugar, digamos, 30 soles, el precio normal, 25 soles, se lo vendían a 70 soles, ¿no? Entonces, miren cómo nos puede afectar de manera directa un huaico, a pesar de haber sido muy lejos de la capital. El impacto fue directo, ¿no? Lluvias torrenciales, plagas también, ¿no? Te puede afectar de manera directa o indirecta. Quizás los alimentos quizás no lleguen de manera oportuna a su centro de distribución o puede generarse enfermedades por las plagas que puedan haber, ¿no? Entonces, tenemos muchos riesgos de origen natural que nos pueden afectar de manera directa o indirecta. Y en cuanto a los riesgos, de origen tecnológico, también incendios. En los grifos están ustedes, puede haber incendios, por supuesto que puede haber incendios, ¿no? En nuestras casas puede haber incendios, por supuesto que puede haber incendios. Entonces, ¿sabemos cómo actuar en el trabajo? Quizás sí. Tenemos planes de emergencia. O sea, hay que leer. Para los que no saben qué es un plan de emergencia, toda empresa tiene un plan de emergencia y eso es de conocimiento público. Todos tienen que conocer. Bueno, público me refiero a los empleados de la empresa, ¿no? Es de conocimiento público para ellos. Todos tienen que saber qué hacer, a quién llamar, dónde dirigir, hacia dónde evacuar. Materiales peligrosos. ¿Ustedes en sus estaciones trabajan con materiales peligrosos? Por supuesto, gasolina, petróleo, gas y otras cosas más. En casa tenemos materiales peligrosos, también tenemos desinfectantes, insecticidas, detergentes, lejías, gas. Tenemos un montón de materiales peligrosos, pero en casa, ¿qué control tienes? En el grifo tienes controles para esos materiales peligrosos, ¿no? Porque es parte de los requerimientos que te piden para operar. Si no tienes, no puedes operar. Y en casa, ¿no? En casa, ¿cómo tienes tus materiales peligrosos? ¿Dónde guardas el detergente? ¿Dónde guardas la lejía? El común denominador de las personas, no digo todos, pero sí la gran mayoría de personas guardan los detergentes, los insecticidas debajo del lavadero. O guardan los insecticidas cerca de la comida, en la cocina, ¿no? Al alcance de los niños. Si un niño se toma eso, se puede morir. Sabemos eso, pero siempre creemos que a nosotros nunca nos va a pasar nada, ¿no? Tenemos ¿cuál es la palabra? Exceso de confianza, ¿no? Que creemos que nunca nos va a pasar nada. Hay un puente peatonal, cosa por abajo nomás, entonces ¿quién me va a atropellar a mí, no? Después te atropellan, ¿quién tiene la culpa? El conductor. Entonces, es importante, prevención, ¿no? Atentados terroristas, ¿podría haber? Por supuesto que puede haber. Y no hablo solamente de ahorita por la coyuntura política que tenemos, de años. El terrorismo nunca ha sido, nunca desapareció el país, siempre ha estado presente. En el interior del país han habido siempre atentados terroristas, ¿no? Entonces, hay que estar preparados, ¿qué hacemos, no? Para los que somos un poquito mayores y hemos pasado un poco por la época terrorista en los años 80, ¿no? A cada rato había cochebombas, ¿no? Y las empresas tenían planes de contingencia, ¿qué hacer? ¿No? Y ahora también
es lo mismo. Conmoción civil, paros, huelgas. Ahorita que hay tantos mítines en las calles por cierre de campañas, por las campañas, por las protestas, hay que saber cómo actuar, pues, ¿no? Porque un mitin puede hacer que tu trabajo se paralice, tienes que cerrar el grifo quizás, ¿no? O quizás que no puedas llegar a una reunión oportunamente, no puedas llegar al trabajo y llegues tarde, ¿no? O que llegues tarde a casa, o llegues tarde a donde tengas que ir, ¿no? De repente tu viaje del trabajo a tu casa te demora normalmente 1 hora, pero con estos mítines que cerran todas las calles por todos lados, no te demora 1 hora, te demora 3 horas, 2 horas quizás, no sé. Entonces, para todas estas cosas es importante armar planes de contingencia. Ahora, los sismos, ¿por qué pasan? Porque en el planeta existen fallas geológicas, ¿no? Y nosotros, lamentablemente, en Perú, ¿no? La costa básicamente, estamos justo sobre las fallas geológicas, ¿no? Entonces, cuando hay desplazamiento de estas grandes masas de tierra, entonces libera energía. Y esa energía puede hacer que las edificaciones colapsen por 3 motivos fundamentales. Número uno, por la intensidad del sismo. Mientras el sismo sea más superficial, es más fácil que las edificaciones colapsen. Si es más profundo, es menos probable que se siente incluso. Otro factor importante es el tipo de construcción que tenemos. En el Perú, lamentablemente, existe mucha autoconstrucción, ¿no? Cuando queremos hacer una modificación en casa, una construcción, ampliar el segundo piso, tercer piso, ¿a quién llamamos? Llamamos a un ingeniero, un arquitecto, una empresa formal que nos haga unos buenos planos y una buena distribución de carga, ¿no? Llamamos al maestro más barato para que lo haga, que cumpla su función, no importa si cumple con lo especificado. La cosa es que se haga. Entonces, ese es un factor muy importante que puede ser determinante para saber si tu vivienda puede o no puede aguantar en un caso de un sismo, ¿no? Y otra cosa importante es saber también dónde construyo. La gente cree, en muchos casos cree que piso es piso y puedo hacer un edificio de 100 pisos si quiero. Pues no, pues hay terrenos y terrenos. Hay suelos que son muy firmes, muy sólidos en Lima, y también suelos que son muy, pero muy endebles, muy frágiles. Un ejemplo de suelos muy firmes, muy sólidos, ¿no? Centro de Lima, Breña, Jesús María, Pueblo Libre, parte de Barranco, parte de Miraflores, ¿no? La Victoria, parte del Agustino, parte de Ate, Comas, Independencia, San Martín de Porres, Caraballo, son suelos de roca sólida, son suelos muy, pero muy duros, muy resistentes. Tenemos suelos muy débiles, muy endebles. Por ejemplo, La Molina, Lurín, Villa El Salvador, Villa María, parte de Villa María del Triunfo, Ventanilla. Son suelos de arena, son arenales, ¿no? Ante un sismo fuerte, lo más probable es que edificaciones muy altas se hundan, ¿no? Colapsen por aplastamiento, ¿no? Entonces, eso es un factor que determina también si una edificación puede o no puede aguantar, ¿no? Entonces, son las 3 cosas fundamentales, ¿no? La intensidad del sismo, qué tan profundo es o qué tan superficial es, el tipo de construcción que tengo y el tipo de suelo donde construir la edificación. Son 3 factores fundamentales para poder determinar y saber si tu edificación puede aguantar o no puede aguantar en un sismo, ¿no? Entonces, por más muy buena construcción que tenga, con arquitectos, con ingenieros, con buenos planos adecuados, si no tengo una buena cimentación, igual va a colapsar, ¿no? Por eso es un estudio de suelo previo para saber si es que se puede construir o no se puede construir en ese lugar, ¿no? Y hasta cuántos pisos se puede construir. Esta de acá, por ejemplo, es una fotografía del terremoto de Pisco, que nos afectó hace algunos años a nosotros acá en Perú, ¿no? Este es uno de los hoteles principales que había en Pisco. Este piso que vemos acá, un segundo, por favor, ya. Este piso que vemos acá es el tercer piso, está al nivel del suelo. Tercer, cuarto, quinto piso. Primer y segundo piso, acá abajo, aplastados, hundidos. El suelo no aguantó y se hundió todo. Una edificación que no, un piso, perdón, un suelo que no soportó toda la carga que tenía esta edificación, ¿no? Colapsa un piso y la caída de un piso nada más hace que se genere hasta 5 veces más el volumen de fuerza que aplastamiento. Por eso cae uno, caen todos como dominó, como naipes.
¿no? Entonces, es un fenómeno. Este de acá es una fotografía de un terremoto en Turquía, ¿no? Creo que fue unos 15 años antes del terremoto de Pisco, ¿no? Un buen piso, un buen suelo de construcción, pero un mal diseño arquitectónico, malos cálculos de ingeniería, mucho peso en un lado hizo que se vaya todo el edificio hacia un costado, caída lateral, ¿no? Entonces, eso es otro factor importante para determinar si una edificación puede o no aguantar. Incendios, ¿no? En este caso, observen este incendio que tenemos aquí. Observen claramente ahí cómo sale el fuego, ¿no? Sale como si fuera un soplete. Inicialmente, cualquiera que ve eso puede imaginar dos cosas. O es gas, o quizás es algún químico, ¿no? Que está que se quema de esa manera. Pero no, lo que se quemaba ahí eran zapatillas, lona. Ahora, los expertos en control de incendios decimos, pero cuando la lona se ha comportado de esa manera cuando se quema, es ilógico. Entonces, ¿qué pasaba? Que había un ducto de ventilación donde el incendio ventilaba y metía aire a ese sótano y hacía que el fuego salga como ese soplete, ¿no? Entonces, el viento hacía que se incremente el fuego, ¿no? Y eso es sabido por todos. Ustedes seguramente en algún momento han preparado parrilla en su casa, ¿no? Para prender el carbón, ¿qué echan? ¿No echan aire para que se prenda más? Entonces ahí tenemos un ejemplo bien claro que el viento ayuda a que el fuego se incremente, como en este caso. Este de acá, terremoto, Nepal, hace unos años atrás también, no me acuerdo exactamente qué año fue, 2015. Miren cómo se comporta la gente. Todos salen automáticamente a la pista. Si viene alguien conduciendo a alta velocidad y los atropella a todos ellos, ¿no? Hay que saber cómo comportarse en una situación de sismos también, ¿no? Eso puede terminar la vida o quizás la muerte de las personas. Entonces hay que estar muy atenta a ese comportamiento. Tsunamis, ¿no? Observen lo que pasa en este tsunami. Este de acá es el tsunami de Japón, uno de los tsunamis más fuertes, el tercer tsunami más importante que ha habido en la historia de la humanidad. Olas de una altura de 7 a 8 metros, por una longitud aproximadamente de 65 a 85 kilómetros de largo, ¿no? ¿Quién va a poder escapar a una furia de la naturaleza de ese tipo? Imposible. Entonces, cuando tengamos una alarma de tsunami y estemos cerca a algún balneario, lo que debemos hacer es dos cosas fundamentales. Una de ellas es escapa del lugar y vete tierra adentro lo más rápido que puedas, o en su defecto, sube a las edificaciones de concreto más altas que hayan. Es lo único que pueden hacer. Por ejemplo, el caso de La Punta, que es una zona muy vulnerable ante cualquier tsunami. Es más, con oleajes anómalos nada más, se sale del mar y ha llegado el agua hasta la presa de Arma de La Punta, que está como a 5 cuadras de la playa, ¿no? Entonces, y eso con un oleaje anómalo, ni siquiera de un sismo, es un oleaje anómalo nada más. Entonces, ante una situación de tsunami en La Punta, tenemos un factor muy importante a considerar. Primero, la población que hay en La Punta. La mayoría de personas que viven en La Punta son personas adultos mayores. Hay un gran porcentaje. Y otro factor importante a considerar en La Punta, por ejemplo, es que solamente hay dos vías. Una de entrada y otra de salida. No tenemos más, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil que la gente pueda evacuar. Por eso, en este caso, por ejemplo, la Municipalidad de La Punta que ha hecho, ha puesto refugios en todas las edificaciones altas de La Punta, que sean de concreto, ¿no? Sea público o privada, tiene que abrir sus puertas para que la gente suba a refugiarse en las partes altas. Y en las partes altas de los edificios que son públicos o privados, ¿no? Hay luces de emergencia, hay bengalas, hay comida, hay refugio, hay carpas, tienen todo para poder aguantar. Una edificación alta no se va a ver afectada por un tsunami. Miren, este video está grabado en un edificio alto, ¿no? Esto de acá es el techo tercer piso de una edificación. Mira hasta dónde llegó el agua. Entonces, por eso es importante estar atento a las recomendaciones. Si hay una alerta tsunami, haz lo que te dije. O evacúa rápidamente tierra adentro, o sube, en caso no se puede evacuar hacia tierra adentro, sube las edificaciones más altas que puedas encontrar, que sean en concreto.
no estés esperando que venga la ola para tomarte un selfie, pues, ¿no? Yo recuerdo hace unos años hubo una alerta de tsunami en la Costa Verde y el mar se retiró varios metros. Es más, se veía la base de cimentación del muelle de la Costa Verde, del muelle de la Rosa Náutica. Y la gente, en vez de evacuar, ¿qué hacía? Se paraba debajo del muelle a tomarse fotos, ¿no? Irresponsablemente. Entonces, eso no se debe hacer, pues, definitivamente, ¿no? No esperemos a que pase algo. Después pasa algo, ¿qué va a hacer la gente? Va a pedir ayuda, ¿no? Entonces, no debemos esperar que pase, no debemos ponernos en riesgo bajo ninguna situación. Para eso es importante tener planes de contingencia como los tienen ustedes en sus empresas, ¿no? En sus distintos locales. Tenemos planes de evacuación. Entonces, el plan de contingencia, perdón. Y estos planes de contingencia contemplan hacer evacuaciones. ¿Y qué cosa es una evacuación? Básicamente es el proceso por el cual se desaloja una edificación o cualquier otro tipo de instalaciones en caso de alguna emergencia. Esta evacuación debe hacerse de manera responsable, ¿no? De manera responsable, calmada, tranquila, pero a la vez que fluya constantemente, o sea, que no se demore demasiado, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Hasta para los simulacros de evacuación es importante tener mucha responsabilidad. Un simulacro es eso, prepararte, practicar para algo que pueda pasar. No hay que obviar los simulacros, debemos hacer los simulacros. Así de repente paraliza el negocio por 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, pero es tu seguridad, pues, y estás colaborando también con la seguridad del país, ¿no? Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué consideraciones debemos tener para estar preparados y hacer una buena evacuación? Importante, fundamental, cosas simples y sencillas, como por ejemplo, conocer cuáles son tus rutas de evacuación, conocerlas, todas tus rutas de evacuación y hacia dónde te dirigen, ¿no? Recuerden, bueno, en el caso de las configuraciones locales que son, digamos, no muy complejas, que digamos, bueno, es compleja por el tipo de contenido que tienen, pero en realidad no son tan grandes, no, ustedes no están en un edificio enorme, no están en una fábrica industrial enorme que tiene varias salidas, pero sí es importante conocer, ¿no? Y estar preparados para cualquier situación. Yo estoy seguro que alguno de ustedes, en algún momento, cuando va al cine, o perdón, cuando ha ido al cine, bueno, cuando se podía ir al cine, a veces terminaba la película y no salías normalmente por la ruta por la que entrabas, salías siempre por la ruta, por puertas alternas, ¿no? Salías a veces por detrás del centro comercial, por detrás del cine, a veces llegas a la calle y estás desorientado, oye, ¿por dónde es? ¿Por dónde es salida? Ah, ¿dónde voy? Por allá, por allá. Totalmente desorientado. Y mira, en ese tipo de situaciones no había ni siquiera una emergencia. Era un flujo normal de gente para que la gente salga y se vaya, ¿no? Entonces, imagínate una emergencia en un sitio público como ese, ¿no? ¿Cómo vas a desenvolverte? En sus trabajos, en sus locales, en sus unidades operativas, yo estoy seguro que ustedes conocen las rutas de evacuación, deben estar señalizadas siempre, bien marcadas, demarcadas, bien visibles. Debemos tener también la consideración de tener un listado del personal para saber cuántas personas hay laborando en ese momento. ¿Por qué es importante tener un listado del personal que está presente laborando? Porque cuando evacúen, yo necesito tomar lista para saber si todos están completos. Si hay alguien que falta en ese listado, es probable que se haya quedado atrapado dentro y no haya podido salir. Entonces, hay que entrar a sacarlo. Ahora, ¿podría entrar a sacarlo? ¿O le aviso a alguien para que entre a sacarlo? ¿Le aviso a los bomberos, le aviso a la policía? Sí, lo más probable es que hagas eso, que avises a alguien para sacarlo, ¿no? O una autoridad. Perfecto. Pero ¿qué pasa si esa persona no se reportó? Salió en realidad y se fue a tomar una gaseosa en la esquina o se fue a conversar con su vecina al frente, ¿no? Esa persona es irresponsable, porque al no reportarse está poniendo en peligro a otras personas, porque nosotros vamos a creer que se quedó atrapada. Entonces, esa historia personal es importante tenerlo para saber si todos han salido o no han salido. Megáfonos para dar indicaciones, porque quizás de repente en una situación de emergencia grande, un terremoto, un gran incendio, quizás todo el mundo está gritando. No me refiero a ustedes nada más, me refiero a todos los alrededores que hay por ahí, la gente que está alrededor. Entonces quizás la gente no va a poder dar indicaciones claramente o no se van a poder escuchar las indicaciones claramente. Entonces es importante un megáfono para poder dar indicaciones claras. Botiquines, también botiquín portátil, es importante tenerlo. Yo siempre sugiero que sea un botiquín portátil tipo mochila de lona, ¿no? Así lo puedo poner en mi espalda y me puedo desplazar con las manos libres. Ahora, no digo que no sirvan o que no es válido tener otro tipo de maletines de plástico, por ejemplo, de madera. Son válidos y sirven también. Pero el tema es que si este maletín de plástico
se te cae de las manos, o el de madera se te cae de las manos y se abre todo, se va a quedar en el piso. Una maleta de lona en la espalda, si se te cae, por el peor de los casos, no se va a dañar, no se va a romper y no se va a desparramar todo, ¿no? Entonces, miren la practicidad uno con otro. Como digo, no digo que sea malo el otro. Si lo tienen, enhorabuena y está muy bien, que lo tengan está muy bien. Pero vean la practicidad, pues. Un maletín de mano te inutiliza una mano. De repente tienes que ayudar a alguien a levantarse. ¿Qué hago? ¿Cargo a la persona o dejo el maletín? O me llevo el maletín y dejo a la persona. ¿Qué hago? ¿No? Dispositivos para identificar a los jefes, a los líderes, a los brigadistas. Importante saber cómo identificarlos, porque muchas personas de repente van a pedir a ustedes, y ustedes son los que conocen, deben estar en la capacidad de orientar a las personas. Entonces, hay que tener alguna manera de poder identificarlos. Linternas, ¿no? Porque en sus unidades se trabaja de noche, ¿no? Entonces, siempre es importante tener pilas que no generen chispas, ¿no? Que sean intrínsecas, ¿no? Para ese tipo de situaciones, porque recuerden que ustedes trabajan con combustibles, entonces, puede haber una fuga de combustible, gases, ¿no? Y una chispa por ahí puede generar una defragación, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Reconocimiento de las alarmas también, ¿no? Y tener un sistema de comunicaciones alternos. Aunque en el caso de ustedes, de repente, este punto no es tan importante, ¿no? El sistema de comunicaciones interno es para locales que tienen 3, 4 frentes, ¿no? Por ejemplo, una fábrica que ingresa por la avenida A y sale por la espalda, que es la avenida J. Entonces, ahí sí necesitas un sistema de comunicación alterno, radios, para poder comunicarte de punto a punto. Pero en sus locales que, digamos, no son tan grandes, pueden salir rápidamente sin tener radios, ¿no? O sea, eso no es tan necesario. Pero si ustedes en su plan de emergencia lo han considerado necesario, es válido. Es válido. ¿Sí? Entonces, estas son algunas recomendaciones para poder evacuar de manera asertiva, digamos, y rápida ante una situación de emergencia que pueda haber. ¿Cuándo se usa todo eso? Obviamente cuando hay una emergencia. Y cuando hay una emergencia, automáticamente debe activarse un comité de seguridad, o un comité de defensa civil, o un comité de respuesta a emergencia. En realidad, no importa mucho cómo lo llamen, lo importante es saber cómo está constituido. Este comité de seguridad debe estar siempre encabezado por alguien que tenga la capacidad de tomar decisiones en sus centros laborales. Por ejemplo, en sus grifos, en sus unidades operativas, ¿quiénes pueden tomar decisiones? Los administradores, ¿no es cierto? Los jefes, los gerentes, jefe de seguridad. Esas personas están en la capacidad de tomar decisiones. Hasta ahí, perfecto, ¿no? Pero a su vez, esa persona que va a dirigir toda la emergencia, porque tiene conocimiento, debe saber qué se va a hacer. Para eso es importante que los administradores, los jefes, estén inmiscuidos en el tema de respuesta a emergencia. Pero a su vez, esa persona debe tener un alterno. Alguien que lo pueda suplantar en caso le pase algo al titular, ¿no? Imagínense que ante un terremoto o un incendio, esta persona muere, aplastada o quemada. O estaba de vacaciones, ¿ya? Digamos, no estaba presente, estaba de vacaciones. Estaba en Miami veraneando y hubo una emergencia, ¿no? ¿Qué hago? Si esa persona es el presidente del comité, no hago nada, me quedo sin cabeza. No sé qué hacer. No, pues tiene que haber un alterno. Alguien que tenga la misma función que esta persona. De repente, el jefe de seguridad local. De repente, el alterno, ¿a quién dejó encargado su puesto mientras él se fue de vacaciones? Esa persona debe asumir el lugar, el local, la responsabilidad. Y a su vez, esta persona debe tener un alterno y esa persona otro alterno. Porque es importante que siempre haya alternos que puedan dirigir, porque nunca podemos quedarnos sin un líder, alguien que dirija las operaciones. Eso es muy importante. Esa persona tiene que tener, como le dije, la capacidad de tomar decisiones en la empresa, ¿no? Sin menospreciar el trabajo de nadie, ¿no? Sin menospreciar el trabajo de nadie, porque todo trabajo es digno y es decente, siempre y cuando se haga con honestidad. Yo no puedo poner de repente a un chico nuevo que recién ha llegado, que está trabajando en uno de los surtidores, ¿no? Como presidente del comité, pues, ¿no? De seguridad. Porque el primero no conoce todavía bien cómo funciona la organización y no puede tomar decisiones. Por ejemplo, esa persona podrá tomar decisiones de comprar cosas para apagar el incendio, comprar espuma, por ejemplo, para apagar el incendio. No puede, pues, si no maneja plata. No está dentro de tus funciones, ¿no? O a la gente de seguridad le puede hacer esa responsabilidad, tampoco puede, pues, ¿no? Pero el administrador del local sí puede, si sabes qué, ya saca plata para eso. O el jefe, o el gerente general sí puede decir, ¿sabes qué? Ya, gasten, compren nomás, compren. Ya, sacan plata, de una vez, ¿no? Entonces, eso es importante, tener en cuenta a quién coloco yo como
presidente de este comité de seguridad? ¿Quién va a estar acá? Eso es fundamental. Y debe ser una persona que conozca todo, que conozca que es una brigada de evacuación, que conozca de primeros auxilios, que conozca de lucha contra incendios o de uso de extintores, que conozca de los procesos, que conozca todo, porque es la persona que va a dirigir. Yo no puedo poner como, por ejemplo, como contador de la empresa a alguien que no sabe de contabilidad, alguien que no sabe nada de números, ¿no? No va a saber qué hacen los demás, pues. No los voy a engañar. Entonces, igual acá, quien dirige esto debe conocer todo. Por eso es importante que esa persona también se capacite, ¿no? Y debajo de ellos ya se ponen a las brigadas, ¿no? Brigada de respuesta a emergencias, brigada de evacuación, primeros auxilios, lucha contra incendios, brigada de materiales peligrosos, de derrame de combustibles, no sé. Las brigadas que ustedes consideren que son las necesarias según sus estudios de riesgos, ¿no? Y a cada uno se distribuye la brigada que le corresponde, ¿no? Entonces, eso es básicamente la estructura de un comité de seguridad que se activa siempre en caso de emergencias. Ahora, ¿qué tienen que tener en común todas estas personas? Pues todos deben ser líderes, todos deben tener liderazgo, todos, sin excepción, ¿sí? Porque son los que van a dirigir a todo el mundo. Acá tenemos algunas responsabilidades del presidente del comité, ¿no? Este presidente del comité, la persona encargada de todo eso, dirigir todo eso, debe encargarse de dirigir y gestionar los recursos propios del comité para la atención de la emergencia o desastre, o sea, ver qué recursos tengo para combatir la emergencia o el desastre. Tiene que tener conocimiento de eso. Debe también coordinar los entrenamientos para las brigadas dentro del proceso de capacitaciones. Importante que sepa quién está capacitado, quién va a hacer tal cosa, quién va a hacer tal cosa, quién va a hacer lo otro. Yo no puedo mandar a alguien que vaya a atender a ese paciente con una fractura de repente expuesta si esa persona no lleva ningún curso de primeros auxilios. O de repente esa persona que mando de repente ve sangre y se desmaya. Entonces, ¿qué significa? Que esa persona que dirige el proceso de emergencia no sabe pues a quién tiene, ¿no? No sabe qué cosa es su gente, no sabe quién está capacitado, no sabe nada, ¿no? Entonces, por eso es importante que esa persona coordine y conozca a su gente, si está capacitada o no está capacitada. Y también debe gestionar y dirigir el trabajo de los brigadistas, ¿no? ¿Cómo dirijo el trabajo de alguien? Tengo que saber qué va a hacer, ¿no? Tengo que estar empapado del tema. ¿Cómo puedo yo dirigir algo si no conozco el tema? ¿Cómo puedo ser entrenador de fútbol si no sé ni siquiera qué cosa es fútbol? ¿Cómo puedo ser un entrenador de fútbol si no sé qué cosa es fútbol? ¿No? Entonces, importante, ¿no? Debe gestionar y dirigir el trabajo de los brigadistas, incluyendo su organización en el momento de la emergencia, donde planto mi puesto comando, ¿no? ¿Dónde me ubico? ¿Dónde ubico a la gente? ¿Dónde pongo los recursos? ¿No? Eso todo está dentro de un plan de respuesta a emergencia, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Y las brigadas, como le dije, son los órganos operativos de tareas que responden ante un evento o alguna emergencia, los cuales están integrados por las personas de la institución o de la empresa de sus distintas áreas, ¿no? Ahí ya ponemos gente de los surtidores de combustible, personal administrativo, personal de los market, agentes de seguridad, entre otros, ¿no? Yo siempre aconsejo que las brigadas de respuesta a emergencia sean de personal mezclado, ¿no? Por ejemplo, evacuación, debe haber administrativos, operativos, de tienda y vigilancia, ¿no? Extintores, igual, todos deben manejar todo. No puedo saber solamente, ¿sabes qué? A personal administrativo se carga de evacuación, personal operativo se carga de eso, personal otro de eso. No, así no funciona. O sea, debe haber una mezcla de personal, ¿no? Porque todos tienen distintas consultas, distintas preguntas que hacer. Entonces, de repente, por ahí algunas personas no pregunta mucho porque de repente es muy tímida, qué sé yo, entonces de repente la otra persona que está administrativa, que de repente es un poco más aventada, conoce más del tema, ¿no? Se puede aventar a hacer más preguntas, se puede aventurar a hacer más preguntas. Entonces, ese conocimiento es importante para la gente que no pregunta mucho. Entonces, eso es importante, tener las brigadas mezcladas, siempre mixtas, me refiero, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una brigada de evacuación, ¿no? Esta es una práctica de evacuación en un edificio en Miraflores, creo, o en San Isidro, no recuerdo muy bien, donde la brigada está correctamente identificable, con chaleco y un casco, y tomando lista de los presentes en el punto de reunión final. O sea, ahí están preguntando si están todos presentes para saber si todos están completos, ¿no? Esa es una función importante de la brigada de evacuación, por ejemplo, ¿no? La contabilización del personal. Pero para ello es importante que todos conozcan a dónde deben dirigirse, ¿no? ¿Cuál es tu punto de concentración? ¿Con quién te reportas? Si yo no sé que tengo un plan de contingencia
y ese plan de contingencia me indica que yo vaya a la zona de concentración 1, si no lo conozco me voy a cualquier lado, pues. ¿Y la culpa de quién es? ¿Mía? No es mía. Es de la dirección, de la ley de seguridad, que no capacitó a la gente bien, ¿no? O de repente, ya, esa persona estuvo capacitada, sí estuve capacitado, pero me olvidé. Perfecto. ¿Dónde está el seguimiento? Para saber si los temas están claros, ¿no? También parte de dirección, ¿no? Parte de la oficina de seguridad, que no hace un seguimiento adecuado de los temas, ¿no? Entonces, todo esto siempre recae en personal responsable, que es la ley de seguridad, ¿no? Hacer los reforzamientos, las capacitaciones que sean continuas, ¿no? Acá por ley tenemos solamente 4 cursos por ley, perdón, 3 cursos por ley, ¿no? Eso es lo que me pide la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero ¿por qué no hacer más temas? Simulacros, ¿cuántos simulacros debo hacer al año? 4 simulacros, ¿no? Pero ¿por qué no hago 6? Si es solamente 5 minutos invertidos, ¿por qué no puedo hacer 6 simulacros? No, porque pierdo de repente negocio, sí, pero ganas en seguridad. Y el factor humano es irreemplazable. Las ganancias se pueden recuperar quizás, ¿no? Pero el factor humano, alguien se muere, eso no lo puede recuperar. Cualidades para ser un brigadista, ¿no? Siempre nosotros decimos que para ser un respondedor de emergencias no hay un perfil diseñado, no hay un perfil base, ¿no? Siempre buscamos personas que tengan virtudes que me puedan servir, cosas positivas que me puedan apoyar, cosas positivas que yo pueda aprovechar de esa persona para el fin común que quiero, que es responder a la emergencia. Entonces siempre buscamos, por ejemplo, personas que tengan vocación de servicio, personas que les guste ayudar, personas que sean solidarias, que tengan buena actitud, que sean siempre positivos. O sea, yo no puedo poner como brigadista una persona que sea apática, pues, ¿no? Que no le guste ayudar, o sea, que vea a alguien en la calle que se cayó y ahí te diga, sóbate, pues, ¿no? Y me voy. O sea, no, pues ese es un buen brigadista, no, pues. Bueno, como le decía, siempre buscamos personas que tengan características favorables, ¿no? Que me puedan ayudar a poder resolver problemas. Por ejemplo, personas que tengan buen estado físico también es importante, ¿no? Yo recuerdo siempre cuando he hecho cursos de primeros auxilios, por ejemplo, y a veces le pido a la gente que se arrodille para hacer la parte práctica de RCP, en muchas ocasiones han habido casos de personas que le da calambre y no han hecho nada, solamente se han arrodillado en el piso. O les pido levanten una camilla con un paciente y no pueden, no salen en una camilla, ¿no? O se les escapa de las manos las cosas. Entonces, el tener buen estado físico también es importante para ser un brigadista, ¿no? Imagínense que tienen que bajar de un segundo o tercer piso a una persona que pesa 90 kilos, 100 kilos. Pues tengo que tener la capacidad física para poder bajarlo. ¿Cómo levantar una camilla? ¿Cómo bajar una camilla? Una tabla rígida, perdón. ¿No? Entonces, si yo la subo o bajo de manera adecuada, corro el peligro o el riesgo de tener una lumbalgia y quedarme doblado, ¿no? Entonces, eso por lo menos en un descanso médico de 15 días, ¿no? Entonces, y no es bonito estar con descanso médico con una lumbalgia, no puedes hacer nada, ni siquiera te puedes amarrar los zapatos. Imagínate lo que pasaría, ¿no? Si no estás bien físicamente. Ahora, tampoco se pide que sean atletas, ¿no? Pero sí, al menos tener una capacidad física aceptable, ¿no? Tienes una persona que te gusta colaborar, ¿no? El don de mando, liderazgo, como dije también hace un momento, es importante tener eso en cuenta. Conocimientos previos en la materia también, de repente capto personal de otras empresas, ¿no? No sé cómo será la rotación de personal de ustedes, pero de repente si entran colaboradores nuevos a la empresa, yo quizás en su hoja de vida puedo ver que, bueno, esta persona ha sido brigadista, tiene curso de primeros auxilios, entonces me interesa para aprovechar su conocimiento, lo jalo para la brigada, lo convoco a la brigada, ¿no? Entonces, eso es importante. Otra cosa importante es capacidad para tomar decisiones, muy importante, ¿no? O sea, es una persona que puede tomar decisiones rápidamente, ¿no? Y criterio para poder resolver problemas también fácilmente. Hay gente que a veces se ahoga en un vaso de agua, no sabe qué hacer, ¿no? Yo he visto emergencias donde gente tiene un extintor a la mano y lo primero que hace es echar agua, tiene un extintor, corriendo el riesgo quizás hasta de electrocutarse, ¿no? Entonces hay que tener esa capacidad de la claridad y pensar rápido, ¿no? Deben ser personas responsables, formales, que tengan buena iniciativa para hacer las cosas, ¿no? La cordialidad es importantísimo porque así te ganas tú al paciente, ¿no? Y si el paciente ya confía en ti, ese paciente va a hacer lo que tú quieras. Se va a dejar atender facilito, ¿no? Eso es una cosa fundamental, ¿no? Honestos, la honestidad es fundamental también, sobre todo cuando tienes pacientes heridos, ¿no? Tiene a veces que cortar camisas, sacar relojes, sacar cadenas, ¿no? Entonces hay que ser honesto para devolverlo después, ¿no?
Y estar consciente de que estas actividades también se hacen, es muy importante tener en cuenta que si son de manera voluntaria, es mucho mejor, ¿no? Eso significa que esa persona está consciente de los peligros y los riesgos a los cuales está expuestos. Entonces, si esa persona quiere ser un brigadista, lo captó. Ahora, lamentablemente, también no todas las personas que quieren ser brigadistas pueden serlo. Porque de repente por ahí alguien quiere ser brigadista, pero es una persona muy nerviosa. Entonces, para responder a emergencia no me será muy útil, pero de repente lo puedo poner en el lado de comunicaciones, ¿no? Ya, sabes que tú no vas a tener heridos ni usar extintores porque es muy nerviosa, pero sí te vas a encargar de pedir ayuda, ¿no? Llamar a los bomberos, por ejemplo, llamar a la policía, serenazgo, a quien corresponda. O sea, esa es tu función, pero aprovecho ese recurso humano, ¿no? Ahora, si alguien también no quiere ser brigadista, tiene su derecho a decir, no, no quiero, ¿no? Es un derecho fundamental de la persona, o sea, si no quieres, no quieres, pues, ¿no? Porque no tienes tiempo, no te nace hacerlo, ¿no? Ya, a mí, por ejemplo, cuando trabajaba en otra empresa, me convocaron una vez para hacer parte de la brigada, pero por las múltiples funciones que yo tenía, paraba viajando, o sea, en la oficina paraba solamente a la semana, un día creo, y el resto de días paraba de viaje, pinto temas de clientes, tuve que rechazar, ¿sabes qué? Me interesa el tema, quisiera hacerlo, pero yo no puedo en la oficina, entonces aprovechemos mejor a alguien que sí pone en la oficina, que va a ayudar a los demás. Yo me negué a hacerlo, ¿no? Y obviamente di motivos, no dije simplemente porque no quiero hacerlo, ¿no? Porque me da la gana, ¿no? Hay que sustentar siempre el por qué decimos que no. Entonces, estas son las cualidades que siempre buscamos nosotros en un brigadista, ¿no? Cualidades positivas de la persona. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta, algún comentario, algo que quizás no haya quedado muy claro? ¿No hay ninguna duda, ninguna pregunta? Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, entonces continuamos con el tema. Disculpe, buenas tardes, mi nombre es Mayra. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Te escucho. Buenas tardes. Usted había mencionado dentro de lo que viene el plan de evacuación, hay una parte donde usted mencionó 3 cursos por ley. ¿A qué se refiere eso? O sea, ¿cuáles son los cursos por ley que se debe realizar? Evacuación, curso de evacuación, que es lo que estamos haciendo ahorita, curso de uso y manejo de extintores o de control de incendios, y el curso de primeros auxilios básicos. Esos son los 3 cursos básicos. Ahora, todo esto también difiere en algunos casos según el rubro que manejes, ¿no? Por ejemplo, si fuera una mina, te van a pedir que tengas una brigada de materiales peligrosos, ¿no? Tienes de repente otro tipo de empresa, te va a pedir otro tipo de brigadas, ¿no? Brigadas, por ejemplo, de comunicaciones, ¿no? Entonces, pero los cursos básicos son esos 3, que por lo general son los que le piden a todas las empresas. O sea, es de acuerdo a la empresa, mejor dicho, al rubro. Si es de, digamos, un rubro mayor, la evacuación, o sea, los cursos son otro tipo de cursos, ¿cierto? ¿O cómo? Igual que la formación de brigadas, ¿no? O sea, te mandan que tu brigada está conformado dependiendo de la cantidad de gente que tengas, ¿no? Si tienes una empresa con 500 colaboradores, no vas a poner a una brigada de evacuación a 3 personas, 4 personas, ¿no? Tiene que haber por lo menos unas 30 personas, aproximadamente. Esto es un número al azar, ¿no? O sea, eso está dentro de los requisitos que te pide Defensa Civil. Entonces, pero todo eso va acorde al tipo de rubro y a la envergadura de la empresa. Ok. Perfecto. ¿Algún otro comentario por ahí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar un poco sobre las funciones de la brigada, ¿no? Vamos a hablar de las 3 brigadas básicas, la brigada contra incendios, la brigada de primeros auxilios y la brigada de evacuación. Empecemos por la brigada de evacuación. Esta brigada, entre sus múltiples funciones, debe de encargarse de dirigir y ayudar a evacuar a los presentes hacia los puntos designados de reunión. Debe también ayudar emocionalmente y controlar la crisis que pudiera afectar a los evacuantes. Debe también, esto acá me parece muy interesante, coordinar y designar a los encargados de evacuar a los imposibilitados físicamente. Cuando me refiero yo a imposibilitados físicamente, no me refiero solamente a personas que tengan una discapacidad física. Me refiero a cualquier persona
a cualquier persona que no se pueda desplazar como normalmente lo haríamos nosotros. Ejemplo, una persona gestante. Una persona gestante de 4 o 5 meses no va a poder bajar las escaleras tan rápido como bajaríamos quizás alguien que no está gestando, ¿no? O un varón quizás, ¿no? Esa es una persona que está imposibilitada de desplazarse fácilmente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas debo yo observar, ¿no? Y si veo algunas de esas características, personas imposibilitadas físicamente, sea el motivo que sea, debo yo ya de adelantarme y designar a otras personas que evacúen a esa persona en caso de una emergencia. Por ejemplo, si en el segundo piso de la empresa, del grifo donde estoy trabajando, la secretaria está gestando, tiene 4 meses, 5 meses y todavía está trabajando, ¿no? Yo de repente tengo en ese piso a 2 personas más, 3 personas más, les puedo decir a esas 2, 3 personas, ¿sabes qué? Ante una emergencia, ustedes 3 no bajan solos, ustedes 3 la bajan a ella, la sacan a ella. Yo no puedo ocuparme de una sola persona, yo no dirigir a todo el mundo acá. Entonces, voy delegando responsabilidades. Y por último, ¿no? Es verificar el listado de colaboradores en los puntos final de reunión, ¿no? Una vez que ya evacúan, lista, para saber que todos estén completos, ¿no? Esas son algunas de las funciones de esta brigada de evacuación. Ahora, es importante tener claro que el comportamiento de las personas va a ser distinto. Por ejemplo, en el sismo, Nepal, por ejemplo, ¿no? La gente ahí optó de buena manera salir rápidamente de esas edificaciones porque son edificaciones muy antiguas, no tienen columnas, ¿no? Son edificaciones que tienen más de 200 años de antigüedad. Entonces fácilmente iban a colapsar, entonces la gente optó por salir rápidamente. Entonces, caso contrario podría ser un edificio moderno, ¿no? Un edificio moderno de repente es poco probable que colapse porque el sistema arquitectónico puede ser un poco más seguro, puede aguantar más, ¿no? Entonces es importante estar atento a ese comportamiento, ¿no? De qué cosa está pasando en la emergencia, ¿no? ¿Por qué voy a evacuar? ¿Es necesario evacuar? O mejor no evacúe, de repente estoy más seguro dentro de la edificación que fuera, ¿no? Entonces, esas son algunas cosas a considerar. Esta otra imagen de acá, tenemos el comportamiento de estas personas en un sismo. Bueno, no es un sismo, es un terremoto, ¿no? Este fue el terremoto, el tercer terremoto más fuerte registrado en la historia de la humanidad, ¿no? Se dice que uno de los más fuertes ocurrió en Chile, ¿no? Que hubo un tsunami incluso muy impresionante. El segundo más fuerte se dice que fue Los Ángeles, en la zona oeste, en la costa oeste de Estados Unidos, Los Ángeles, California, esa zona. Y el tercero más fuerte es Japón, ¿no? Que fue un terremoto de 8 punto algo, 8.7 creo que fue, ¿no? Un terremoto muy fuerte. Y acá está dentro de un edificio, miren, ven, observen el ventanal acá, un edificio. Observen ahora cómo se comportan esas personas.
Bueno, a ver, ¿por qué la gente se comporta así? ¿No? Si han podido apreciar, la gente mantiene autocontrol, a pesar de un edificio y estar en un terremoto de 8.7 grados. Para dar una idea, si hubiera en el mínimo un terremoto de 8.7 grados, probablemente moriría el 60-70% de la población de Lima. Y colapsaría probablemente el 80 o 90% de las edificaciones. Eso es lo que pasaría acá en Lima si hubiera un terremoto de ese grado. Pero en Japón, miren cómo se controla, ¿no? Nadie grita, nadie sale corriendo, todos se mantienen en su lugar, a pesar de tener un edificio muy alto, a pesar de que el edificio se balancea de lado a lado, ¿no? Nadie sale corriendo, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Con prácticas, practicando. Es la única manera de practicarlo. Acá en Perú tenemos por ley 4 simulacros al año. Uno por la mañana, otro por la tarde y otro por la noche. Uno por la mañana, otro por la tarde, otro por la tarde-noche y otro de madrugada. ¿Sí? Entonces, ¿es obligatorio para las empresas? Sí, es obligatorio. Sin embargo, hay muchas empresas que no practican. A mí me ha tocado hacer evacuaciones de edificios y muchas empresas, a veces llego temprano, ¿no? A esas evaluaciones. Y me van a la recepción, llego una hora antes, 2 horas antes, para ver el comportamiento de la gente, la afluencia de gente, ¿no? La cantidad de personas que pueda haber. Y siempre escucho gente, oye, vamos a tomar un café. Oye, simulacro es a las 12, dicen, no, sí, a las 12 es simulacro. Entonces bajamos a las 11:45 para tomar un café, porque después baja con toda la gente por la escalera, qué flojera, dicen, ¿no? O a veces se capta empresas que apagan las luces y cierran la puerta para que no interrumpa, ¿no? Entonces, para no evacuar. Entonces, es importante practicarlo, ¿no? Y no solamente practicarlo en las empresas, practiquen en casa, ¿no? Mucha gente dice, no, pero ¿en casa para qué? O sea, yo digo, ¿qué crees? ¿Que si un terremoto en tu casa va a estar aislada? No, tu casa tiene, y probablemente tu casa se caiga. Entonces, sepan practicarlo, practíquenlo mucho. En cuanto a la brigada de control de incendios, esta brigada, entre sus múltiples funciones, debe utilizar adecuadamente todos los medios disponibles contra incendios que pudiera usar, desde extintores hasta mangueras contra incendios. Obviamente en caso de alguna emergencia que involucre fuego, sin poner en riesgo su vida. Ahora, ustedes que son una brigada básica, así tengan mangueras contra incendios, no las pueden usar. ¿Por qué? Porque las mangueras contra incendios son para incendios. Ustedes no están capacitados para apagar incendios, a no ser que por ahí de repente dentro de sus unidades operativas, tengan trabajando un bombero. Esa persona tiene mucha experiencia con mangueras contra incendios, podría usar, pero ojo, hay que tener en cuenta, cuando hay un incendio y hay mucha temperatura, esa persona que quizás es un bombero necesita tener su EPP, su equipo de protección personal contra incendios, y no lo va a tener a la mano. Entonces, y ustedes tampoco van a tener un EPP contra incendios en sus instalaciones, no van a comprarlo, porque no es necesario para ustedes, ¿sí? Entonces, ustedes que pueden usar solamente extintores. Y si con extintores no basta, evacúen, simplemente. También es importante dar la voz de alarma y solicitar el llamado a los bomberos si fuera necesario. Para eso es importante conocer los teléfonos de emergencia, ¿no? A la llegada de los bomberos también es importante que les den las facilidades de acceso, ¿no? Que les indiquen ustedes qué cosa ha pasado, qué han hecho. ¿Los bomberos a qué van? No van a fiscalizar nada, van simplemente a hacer una verificación de lo que ha habido, lo que ha pasado. De repente a complementar el trabajo que han hecho ustedes o a revisar el trabajo que han hecho ustedes y dar recomendaciones para que eso no vuelva a pasar, ¿no? Ahora, también es importante, si usaron 20, 30 extintores, te quedaste sin extintores, usaste todos, reporta rápidamente todo lo que has usado al área de seguridad a fin de que se pueda reponer todo lo más rápido posible, ¿no? Si por ahí de repente en el ajetreo se perdieron 4 extintores, reportas de que en el ajetreo se robaron 4 extintores, ¿no? Repórtalo porque tienen que reponerlo. Si ya pasó algo, si ya activaste el sistema de respuesta de emergencia, si ya activaste los extintores, es porque quizás algo va a poder volver a pasar. No significa que porque ya pasó nunca más va a pasar, o porque nunca ha pasado nunca va a pasar. No, siempre es importante. Todo lo que se dañe, todo lo que se use, todo lo que se gaste, informen para que sea restituido lo antes posible, ¿no? Eso es importante a tener en cuenta, ¿sí? Acá tenemos un video de cómo se usa un extintor, para los que nunca usan un extintor, lo tengo un poquito claro, ¿no? Ubique el extintor más cercano, bájelo y colóquelo en el piso en posición vertical. Se coloca el extintor en el piso, se saca el precinto de seguro. El pasador de seguridad. Retire la manguera. Después me acerco a acelerar el fuego, ¿no? Antes de acercarme al fuego, pruebo que funciona el extintor.
Me pongo a favor del viento, una distancia prudencial de 2-3 metros y abaniqueo de lado a lado, ¿no? Se aplica el extintor siempre de lado a lado. Siempre a favor del viento, es importante, ¿no? De lado a lado, de esa forma, ¿no? Abaniqueando. En este caso él tira puntualmente porque es solamente un pedazo de papel que está prendido, ¿no? Pero normalmente se abaniquea siempre de lado a lado y se retrocede de esa forma. Una vez que lo apagaste, no se le da la espalda a la zona de trabajo. Siempre se retrocede, sin dejar de mirar la zona de trabajo, ¿no? En caso de alguna reignición, yo puedo sacarme rápidamente y usar el resto de contenido de extintor que tenga. En cuanto a la brigada de primeros auxilios, esta brigada, entre sus múltiples funciones, debe de suministrar en caso de cualquier accidente la atención prehospitalaria a los heridos, ¿no? También debe, en caso sea necesario, ubicar a los heridos en lugares seguros para poder atenderlos, ya que quizás la zona es insegura, entonces yo no puedo ponerme en peligro por ayudar a alguien. Eso sí, pues, ténganlo siempre bien consciente. El tema de atender emergencias no significa incrementar pacientes. Si yo corro el peligro de salir dañado por atender a alguien, mejor no lo atiendo. Porque en vez de que quizás haya una fatalidad, pueden haber dos. Es como, no sé, pues, un incendio en un grifo. Y hay gente atrapada en el segundo piso. Si ellos no han podido salir por sus medios, no van a poder salir. Si tú te metes, tampoco vas a poder salir. En vez de que haya 1 o 2 muertos, van a haber 3, 4, 5. Entonces, es la parte fea y fría de la respuesta de emergencia, pero es así. No se trata de incrementar pacientes. O sea, los héroes no existen. Los héroes están muertos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? También otra cosa importante, que en caso de varios heridos, hay que realizar un triaje. Ahora, ¿qué cosa es un triaje? Básicamente es seleccionar prioridades de atención. Ahora, este tema de triaje también se debe hacerlo personal que tenga buenos conocimientos, ¿no? Una enfermera, un bombero quizás, un policía, ¿no? Que puede discriminar la atención de pacientes, ¿no? O sea, hay que ver prioridad de atención, porque lo más probable es que en una emergencia masiva donde hay muchos heridos, los recursos van a ser escasos para atender a todos. Entonces hay que dosificarlos, como dice acá el punto número 4, dosificar recursos. Entonces de repente tengo varios heridos, unos más graves que otros, pero quizás los que están muy graves no van a sobrevivir, entonces ¿para qué gastar recursos en gente que no va a sobrevivir? Debo de canalizar esos recursos a las personas que tienen más opciones de sobrevivir, ¿no? Entonces, eso también es la parte fea porque hay que discriminar, pero se hace. En emergencias masivas, por ejemplo, en grandes en quemaduras múltiples de personas. ¿Recuerdan la defragación que hubo, creo que fue en Villa Salvador, Villa del Triunfo, hace un par de años? Donde un camión cisterna que en una bajada se quebró uno de los ductos, las mangueras y empezó a fugar. Ya, ahí hubo muchas personas quemadas y había pocas ambulancias. Entonces, los primeros equipos de respuesta de emergencia que hicieron, triaje, seleccionar quién requiere ir primero al hospital antes que otro. Quizás el que está menos grave puede esperar al final. Igual le va a doler, igual necesita ir al hospital, sí, pero puede esperar un poco más, pero de repente hay otras personas que sí requieren ir más rápido al hospital. Entonces, eso es un triaje, ¿no? Por lo general se hace donde hay incendios donde hay muchas víctimas, se hace en accidentes de tránsito masivo, se hace en sismos, terremotos donde hay muchos heridos también, ¿no? Se hacen ese tipo de situaciones. Básicamente para poder dosificar los recursos y que traten de alcanzar a la mayor cantidad de personas. Importante tener cuidado con la atención de emergencias, ¿no? Toda acción siempre tiene una reacción. Entonces pensemos siempre qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Si el movimiento que voy a hacer o la acción que voy a hacer puede perjudicar más a la persona o no puede perjudicar más a la persona. En este caso, en esta fotografía, este paciente deciden trasladarlo en una camioneta. Porque de repente la ambulancia se demora. Ahora, piensa un poquito. ¿Es adecuada esa camioneta para llevar un paciente? ¿Ese conductor sabe trasladar un paciente? Porque en realidad los conductores de ambulancia no es cualquier persona que tenga brevete, ¿eh? Hay que saber conducir una ambulancia. Hay que saber el terreno en el cual yo puedo manejar. Si tengo una pista afirmada, la presión de mi llanta debe estar 20% menos de, por ejemplo, una llanta inflada óptimamente. ¿Por qué? Porque tengo una pista afirmada con huecos, si tengo la llanta bien inflada, la camioneta va a rebotar como yo-yo por todos lados, como pelota, ¿no? Entonces, ¿el paciente cómo va a estar en la ambulancia? Va a estar saltando,
¿no? Entonces eso va a causar daño al paciente. Hay que saber si es necesario frenar, acelerar o no acelerar. ¿Qué puede pasar si yo acelero rápido? ¿Y qué puede pasar si yo freno bruscamente? ¿No? Una frenada brusca, un desaceleramiento de velocidad puede hacer que una persona se eleve al máximo, ¿no? Si es una persona hipertensa, por ejemplo, y yo freno en seco, todo el trabajo que he hecho para poder controlar la presión, en una frenada se le eleve nuevamente, ¿no? Entonces son consideraciones importantes, ¿no? En este caso, si esta camioneta avanza, miren lo que puede pasar, o lo que pasa. Ese conductor puso primero y salió a toda velocidad. El paciente que está herido se cayó. El brigadista también se cae. Y si prestan atención a la caída del brigadista, observen bien cómo cae el brigadista. De acá, de chaleco plomo. Pone el brazo. Si no pone el brazo, cae de cabeza, se rompe el cuello y muere. Esta otra persona sale corriendo. Hay un charco de agua. Si se resbala y se golpea la cabeza, se puede desnucar. Una contusión moderada en la cabeza, ¿no? Puede generar una hemorragia interna. Se puede morir la persona. Miren todo lo que puede pasar. Y no es exagerado, son cosas que pueden pasar. Entonces, por eso es importante que ustedes piensen qué es lo que van a hacer. Si es adecuado o no es adecuado. Si funciona o no funciona, ¿no? Una cosa particular que yo he visto en algunos grifos, no es de la cadena de ustedes, son grifos en general, sobre todo en zonas que son no muy céntricas, ¿no? Más a los extremos de Lima, en las carreteras, por ejemplo, que tienen extintores de polvo químico, extintores rodantes, pero los tienen encadenados. Yo asumo que es por un tema de seguridad para que no se los roben. ¿Es válido? Sí, es válido. ¿Pero es seguro? ¿Qué pasa si no encuentro la llave? ¿Qué pasa si se quema todo y después de una investigación detectan de que, bueno, mira, no soy el extintor, pero mira, tiene candado, está con cadena? Y responsabilidad del grifo, ¿no? Entonces, miren lo que se puede generar eso, ¿no? Hipotéticamente estoy hablando, ¿no? Le puede decir, ¿sabes qué? Si tú no hubieras tenido eso, yo quizás si hubieras podido atender rápidamente antes que se convierta en un incendio. Entonces, este incendio se propagó por tus medidas de seguridad, que no fueron óptimas, ¿no? Entonces, miren cómo yo puedo voltear la torta en una investigación, cómo puedo voltear la situación en una investigación de incendios, ¿no? Y yo llevo un curso, por ejemplo, de investigación de incendios, soy un investigador de incendios, y vemos todas las cosas, ¿no? Y a veces cuando compañías de seguros te contratan para, tienes un incendio, la compañía de seguros lo que quiere es no pagar. Ese negocio no compañía de seguros, ¿no? Nunca pagar, ¿no? Entonces, por eso quiere que estés seguros, ¿no? Porque ustedes siguen pagando mensualmente sus cuotas, pero trabajes tan seguro que nunca pase nada, entonces nunca pago. Pero si pasa algo y es accidental, ¿no? Y se demuestra que es accidental, bueno, perfecto. Pero si, imagínense que ahí me contrata la compañía de seguro para hacer investigación de incendios. Si en el incendio determino, mira, tiene los extintores con candados, no están tan obstaculizados o bloqueados, responsabilidad del grifo. El grifo no cumplió medidas de seguridad, por eso se quemó todo. ¿El seguro qué hace? No te pago. Y pierdes todo, ¿no? Entonces, miren cómo una cosa tan simple y sencilla puede pasar. Ahora, yo entiendo también que por temas de seguridad, por ejemplo, hace poco estuve fuera de Lima, estuve por Paracas, y un grifo que tenía en plena carretera totalmente desolado tenía 2 extintores rodantes encadenados, ¿no? Yo le dije a la señorita, ¿por qué tiene encadenado eso? La señora me pidió rara, ¿no? Diciéndome, ¿por qué preguntas? Dije, no, lo que pasa es que le expliqué, ¿no? Yo tengo seguridad, estas cosas, y siempre me llama la atención eso. No, lo que pasa es que acá nos paran robando los extintores. Vienen con camiones y se lo llevan. ¿Se acuerdan los camiones ahí de costado del market? Como tapan la vista, se cargan todo, ¿ves? Entonces, el gerente ya sabe y ha designado encadenarlos para que no se lo lleven. Bueno, pues, ¿no? Su política de seguridad, ¿no? Por un lado nos cubrimos bien, por otro lado a veces es como una sábana corta, ¿no? O sea, te cubres la cabeza, pero te tapas los pies, o te tapas los pies y te cubres la cabeza. ¿Qué tienen que tener en común todas estas brigadas? Todos deben conocer su punto de reunión. Estos deben ser cercanos, deben ser reconocibles, pero sobre todo deben ser de fácil acceso, ¿no? Entonces, eso es importante, que todas las personas conozcan los puntos de reunión. La ruta de evacuación debe estar siempre libre de obstáculos, ¿no? Libre de cualquier obstáculo que pueda dificultar la libre circulación de las personas en caso de una emergencia.
Importante, algunas recomendaciones en caso de sismos: mantengan la calma, controle el pánico, eso es fundamental. Durante el movimiento sísmico, protéjase en una zona segura interna. Una vez que haya pasado el sismo, recién procede a evacuar. Desplácese con las manos libres, oriente, ayude en medida de lo posible y manténgase alerta a las indicaciones que pudieran haber. ¿Sí? Eso es importantísimo. Estas son unas señalísticas que ustedes deben conocer, seguramente las conocen, quizás las tres principales, la de acá, por ejemplo. Esta es una señalística de zona segura en caso de sismos, ¿no? Se coloca por lo general en columnas, cerca de las vigas, ¿no? Círculos de evacuación o zonas de concentración externas, puede estar en la calle, puede estar en los patios de maniobra, ¿no? En la vereda, en la pista en algunos casos, ¿no? Y puntos de reunión, ¿no? Estos puntos de reunión son lugares donde se aloja una cantidad enorme de personas. Por ejemplo, este tipo de señalíticas se ubican a veces en losas deportivas, en parques, en canchas de fútbol, ¿no? Donde se va a albergar o se va a resguardar un número importante de personas. Y bueno, ya este tipo de señalíticas están ubicadas en zonas costeras, ¿no? Zonas cerca al mar, ¿no? Costa Verde, por ejemplo, en los malecones, cerca de los balnearios del sur, ¿no? En los balnearios del norte, Ancón, por ejemplo, ¿no? Huacho, esas zonas que están muy cerca de la playa, ¿no? Paracas, ¿no? Ese tipo de zonas, ubicamos ese tipo de señales, que te puede indicar te puede dar dos tipos de información, ¿no? O suba a las zonas altas rápidamente o evacúe rápidamente a la tierra adentro lo más rápido que pueda, ¿no? En caso de emergencias, ¿no? Es importante, en caso de sismo es importante conocer qué es el combo de supervivencia, que consta básicamente de la mochila de emergencia y la caja de reservas. Esta mochila de emergencia tiene que tener tres características fundamentales. Una de ellas es el peso, de pesar aproximadamente 8 kilos. Debe ser para 2 personas, ¿no? Y debe durar para esas 2 personas 24 horas como mínimo, ¿no? El contenido es variado, hay múltiples cosas, desde cosas para alimentación e hidratación hasta cosas para cuidado personal. Agua, por ejemplo, para 2 personas se requieren mínimo 3 litros, ¿no? Como mínimo. Y los alimentos, si bien es cierto, Defensa Civil recomienda que se colocan productos enlatados, atún, por ejemplo, que es válido, ¿no? Y si quieren lo pueden colocar, pero para eso sirven estos cursos, ¿no? Para dar también opiniones en base a nuestra experiencia. Y bajo la experiencia que tengo, yo puedo decir que los enlatados son buenos, pero no son muy prácticos. ¿Por qué no son muy prácticos? Porque básicamente es más bulto y más peso, ¿sí? Porque recuerda que tienes 3 litros de agua. 3 litros de agua son 3 kilos de peso. O sea, tienes 5 kilos para poner cosas y tienes que poner un montón de cosas más. Entonces, si tú pones muchos enlatados, va a ser mucho bulto, mucho peso. Tienes que asegurarte que ese enlatado tenga abre fácil. Si no tiene abre fácil, no vas a poder abrirlo. Tercero, esos enlatados, cuando los consumas, tienen preservantes. Los preservantes hacen que se mantenga mejor la comida, el alimento, pero a su vez también hace que la digestión se acelere. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a ir más al baño y en caso de un terremoto probablemente baños no van a haber. Ese por un lado. Por otro lado, deja residuos, deja basura, ¿no? Alguien se puede cortar, puede generar heridas. Si abres alimentos y lo botas, van a venir perros, van a venir gatos, ¿no? Esos animales roedores van a hacer sus necesidades cerca de donde estás tú y eso va a generar focos infecciosos, ¿no? Entonces, por ese motivo no es muy recomendable. Comer atún, por ejemplo, da más sed, ¿no? Vas a tomar más agua y agua es lo que tienes que controlar más, ¿no? Ese es otro factor importante, ¿no? Entonces, yo en base a mi experiencia, ¿qué recomiendo que coloquen? Frutos secos. Los frutos secos que no tengan sal, ¿no? Que sean sin sal, tienen muchas fuentes de energía, aminoácidos, vitaminas, tienen nutrientes, ¿no? No tienen preservantes, hacen que la digestión sea más lenta, por consiguiente vas a ir menos al baño, y eso es conveniente en caso de un desastre, por ejemplo. No ocupa mucho espacio, no ocupa mucho bulto, puedes tener un paquete de frutos secos abiertos 2, 3, 4 días y no se va a malograr, no se va a enfriar, puedes ir comiendo de a pocos, ¿no? Entonces, es mucho más práctico. Aparte, para 24 horas, ¿quién se ha muerto de hambre en 24 horas? Nadie se ha muerto de hambre, entonces, suficiente, creo, tener
4 paquetitos de 180 gramos para 24 horas, para 48 horas, creo yo que es más que suficiente. ¿Sí? Ahora, otra cosa importante también dentro de la alimentación es colocar cosas que tengan dulces. Caramelos, siempre sugiero, pero caramelos que no sean envoltorios, esos que se doblan nada más, ¿no? Deben ser envoltorios sellados. Esos envoltorios sellados evita que se pueda abrir accidentalmente, porque si se abre accidentalmente va a venir las hormigas. Entonces ya no es muy bueno. Otra cosa, chocolate. Es básico, fundamental, es una muy buena fuente de energía, pero no el chocolate tradicional como lo conocemos, ¿no? O sea, barra de chocolate tipo Sublime, lo que fuera. ¿Qué pasa si hay mucho sol? Se va a derretir, no vas a poder comerlo, te vas a manchar todo, te vas a ensuciar, ¿no? Entonces van a venir hormigas. No es conveniente. Yo que recomiendo el chocolate, pero el chocolate en polvo, ¿no? O granulado, tipo Milo, por ejemplo. Ese chocolate granulado no se derrite. Lo puedes poner en el sol y no se va a derretir jamás. Entonces, ese chocolate lo puedes mezclar con agua y puedes tener una bebida energética. Simple y sencillo. Y te puede alcanzar para 4, 5, 6, 7, 8, 10 personas. ¿No? Vean la practicidad de una y otra cosa, ¿no? Eso es en cuanto al alimento. Otras cosas que yo pondría, por ejemplo, es artículos de higiene, ¿no? Ahora, alcohol antibacterial, alcohol en gel, alcohol líquido también. Otra cosa que yo pondría, papel higiénico, ¿no? Pañitos húmedos, toalla de mano, toallas higiénicas, ¿no? Pañales para niños, para adultos, un botiquín de primeros auxilios portátil, ¿no? Chiquito. Podría también una manta polar, ¿no? O una manta delgada, ¿no? Un par de mantas, pantuflas, ¿no? O zapatillas delgadas, 2 pares, ¿no? Una para cada persona. Dinero, pero en monedas siempre, unos 50, 100 soles en billetes chicos, ¿no? 10 soles, 5 soles, 2 soles, 1 sol. Linternas, pilas, radio portátil AM/FM a pilas también, con 2, 3 juegos de pilas, silbato, ¿no? Agenda telefónica, teléfonos de emergencia y teléfonos familiares importantes, útiles de escritorio, una libreta, una agenda, lapiceros, plumón, marcador, ¿no? Resaltador, ¿no? Que sea plumones indelebles, bolsas plásticas para desechos, para basuras, ¿no? Una navaja multiusos, guantes de trabajo, guantes de látex, lente de seguridad, mascarilla. Ahora con el tema de la pandemia es fundamental tener un paquetito de mascarillas, con unas 8 o 10 mascarillas ahí para que sean intercambiables fácilmente. Una pequeña cuerda de unos 20 metros, ¿no? Plástico, un plástico de 4 metros cuadrados, o 2 metros cuadrados, perdón, para que pueda ser un refugio en caso de llueva. Encendedor, fósforos, ¿no? Vela, una vela, cinta adhesiva, ¿no? Ese tipo duct tape que es mucho más resistente, o cinta de embalaje por último, ¿no? Y otras cosas más como por ejemplo, ya pones ahí jabón, pasta dental si quieres, ¿no? Alimento para el caso de bebés, ¿no? Papillas, por ejemplo, leche en polvo, no para niños, leche pero en polvo, no leche líquida, porque no va a haber dónde refrigerarlo, ¿no? Una cuchara para niños también, para que puedas alimentarlos, ¿no? Medicamentos para niños diversos, ¿no? Sus pomadas, sus cremas, ¿no? Duplicado de tus documentos, lentes, ¿no? De seguridad o lente de sol, es importantísimo, ¿no? Fotocopia de tus documentos, ¿no? Entre otras cosas más que vas poniendo, ¿no? De todo eso lo que metes ya te va a sumar un medio de 8 o 9 kilos. Todas esas cosas van sumando. Entonces es importante tener practicidad para las cosas. Ahora, el complemento de esta mochila es la caja de reservas. Esta caja ya te puede durar de 2 a 4 a 6 días, ¿no? Máximo 5 días. Esta caja ya no es solamente para 1 o 2 personas, esta caja ya es para un promedio de 6 personas, 7 personas aproximadamente. Acá ya puedo poner más bebidas, puedo poner bebidas energizantes, más comida, ¿no? Acá ya puedo poner enlatado si quiero, puedo poner fideos, conservas, sopas instantáneas, ¿no? Galletas si quiero, caramelos, chocolates en barra, ya no importa qué alimentos ponga ahí, porque es para que puedas aguantar más tiempo. Más prendas de vestir, cambio, ¿no? Ropa, casaca, chompa, un sleeping pequeño, compacto, ¿no? Carpa, medias, ¿no? Más mantas, jabón, ¿no? Ollas, una cocina de campamento, ¿no?
paraguas, papel higiénico, ¿no? Cosas que puedan ser útiles para que puedas aguantar hasta 7 días, incluyendo la mochila. Ahora, ¿por qué tanto tiempo? Porque después de una emergencia grande, un desastre, un terremoto, digamos, no va a haber nadie que venga a ayudarte, no va a haber nadie que te da alimento, todos van a ser afectados. Ahí olvídate de la presencia de bomberos, olvídate de la presencia de serenazgo, olvídate de la presencia del ejército, la marina, la fuerza aérea, la policía, olvídate de todos, porque todos vamos a ser afectados por el sismo, todos vamos a tener la misma necesidad. Entonces debemos aguantar todo el tiempo que puedas hasta que la ayuda llegue. Y la ayuda humanitaria llega después de 4 o 5 días, ¿no? Hay que hacer un censo, un catastro, hay que ver cuál es la población afectada, qué tipo de necesidades requieren, ¿no? Qué tipo de cosas requieren, ¿no? ¿Qué necesitan, ¿no? Si bien es cierto, muchas regiones y países tienden a enviar donativos a los países afectados en caso de alguna emergencia, por ejemplo, Pisco. Muchos países enviaron donativos, ¿no? Pero enviaban frazadas, por ejemplo, ¿no? Enviaban carpas, pero carpas para invierno. Y en Pisco en esa época hacía un calor insoportable. Entonces, perdón, para invierno, ¿no? Entonces, ¿para qué requiere ese tipo de donativos? Y acá no es el tema de que ya donativo y todo sirve, no. O sea, sirve lo que es adecuado. O sea, yo no voy a darle gente, por ejemplo, en una zona donde hace sol, darle frazadas, pues, o darle chompas para que se abriguen. O sea, ¿para qué les doy eso? Si no les va a servir. Tengo que darle cosas necesarias. Entonces, todo lo que llega como donativo tiene que pasar por una aduana y un control, revisarlo. Si me sirve, te lo acepto. Si no me sirve, te lo devuelvo. Así de fácil. Eso es parte de un control de respuesta de emergencia que se aplica en todo el mundo. No crean que somos exquisitos aquí en Perú, ¿eh? Eso es un programa de respuesta de emergencia de Naciones Unidas. Entonces, donde se canaliza la emergencia. Ahora, los equipos de respuesta deberían llegar en aproximadamente 24 horas. Los bomberos que salieron de Lima a Pisco cuando hubo el terremoto salieron a las 10 de la noche hacia Pisco. Normalmente a Pisco, ¿cuántas horas son? En ese entonces, cuando no había la carretera nueva, eran 4 horas más o menos, 4 horas y media. Ahora con la carretera nueva son 3 horas. Los bomberos de Lima salieron de 10 de la noche y se llegó a Pisco a las 5 de la tarde. Miren cuánto tiempo nos demoramos en llegar. Fue una eternidad. No había pase, pues. No había pase. Las pistas bloqueadas. Cuando se llegó al puente de Pisco, no había puente. Había que bordear y buscar una zona por donde podíamos entrar. Y todos los camiones que habíamos ido eran camiones pesados. O sea, no podías correr el riesgo de atollarte en una arena o en el fango, en el lodo que había ahí. ¿Cómo pasas? ¿No? Cuando los bomberos llegamos a Pisco, nos dimos una sorpresa de que ya había llegado un equipo de rescate de Colombia, de Chile y de Bolivia. Ya estaban trabajando en el lugar. Llegaron antes que los de Lima, estando Lima a 4 horas, ¿no? ¿Pero por qué llegaron antes? Porque ellos sí tenían plan de respuesta, ellos estaban asociados o estaban miscuidos en temas de respuesta a emergencias comunitarias que te da ciertos requisitos de autonomía para poder llegar, por ejemplo, ¿no? Esos equipos llegaban con su comida, con su alimento, con su carpa, con su policía, con su médico, llegaban todo para ellos, para ser autónomos. Esos equipos llegaban a Perú y no le pedían nada a nadie. Tenían una autosostenibilidad increíble. Solamente lo único que pedían era información de a dónde debían ir, nada más. Era lo único que pedían. Ya dime, dame un plano, acá tengo el plano, dime a qué zona voy, y yo voy, nada más. Y después te reportaba todo lo que sí. Llegaban, descansaban en sus camas, llegaban, descansaban en sus carpas, comían su alimento, tomaban su desayuno, su almuerzo, su cena, todo, y bien servido, para que ellos puedan trabajar adecuadamente. Y esa comida que pedían era para ellos, no era para compartir, porque es parte de su requerimiento para poder trabajar, ¿no? Cuando llegamos a Pisco, los bomberos, después de 3 horas de trabajo, oye, tengo sed, ¿tienes agua? No. ¿Has querido comer? No. ¿Ahora qué comemos? No teníamos nada. Mire, nos tuvo que golpear un terremoto fuerte en Pisco para que aprendamos todo lo que hay detrás de eso, la preparación. Entonces, ahora sí estamos nosotros adscritos al INSARAC y tenemos esa capacidad de respuesta. Es más, en el último terremoto que hubo en Manta, creo que fue en el 2018 o 2017, salieron 3 aviones de Perú con equipo de respuesta a emergencia. Un avión con equipos y alimentos, otro avión con 50 efectivos, 60 efectivos entre policías, bomberos y médicos, y otro avión con vehículos. Llegamos allá simplemente, llegaron allá, porque yo no fui, llegaron allá y simplemente
autonomía total. No pidieron nada a nadie. Entonces, aprendimos de eso, pues, ¿no? Entonces, por eso es importante. O sea, la ayuda humanitaria va a llegar después de 3, 4, 5 días probablemente. Y hay que esperar, pues hay que hacer cola, porque no somos los únicos damnificados, ¿no? Entonces, por eso es importante tener todas estas cosas siempre listas, ¿no? Para poder usarse en caso de desastres. Recomendaciones en caso de incendios, ahí sí evacúe inmediatamente, diríjase al punto de reunión establecido, ayude a los demás, ¿no? Proceda, no grite, no genere desorden, permanezca siempre alerta a las indicaciones que puedan haber, colabore con el verificado de la lista de los presentes en los puntos finales de reunión y jamás usen ascensores en caso de incendios. Si estamos en un edificio donde hay ascensores, no los usen las escaleras como ruta principal de evacuación. Entre los medios de protección contra incendios que tenemos, bueno, no conozco todas las instalaciones, pero yo asumo quizás que en algunas estaciones de ustedes debe haber quizás bombas contra incendio, quizás hay gabinetes contra incendio, como digo, no conozco instalaciones, pero son parte de los equipamientos que se requieren en general, ¿no? Pero lo que sí tienen, estoy seguro, son alarmas contra incendio, ¿no? Las estaciones manuales sí las tienen, parlantes también tienen, extintores también los tienen, ¿no? Las escaleras de evacuación siempre están libres de obstáculos, ¿no? Con barandas a ambos lados, con pasos antideslizantes para evitar que alguien se resbale, ¿no? Puertas cortafuego, esto no sé si tengan ustedes, dudo que lo tengan, pero en un edificio moderno sí lo van a encontrar. Luces de emergencia sí tienen en todas sus estaciones, todos sus locales. Deben estar revisadas también, verificadas, que funcionan operativamente. Grupo electrógeno también tienen ustedes, creo, en sus estaciones, en sus unidades, ¿no? Debe estar operativo con sus mantenimientos respectivos, ¿no? Para que ustedes, ante una eventual situación de emergencia, un desastre, un sismo, puedan seguir operando. O sea, si las condiciones nos permiten, obviamente, ¿no? Pueden seguir operando. O sea, mientras que haya operatividad de los comercios después de un desastre, la economía del país sigue activada. Mientras haya economía activada, va a haber menos gente sin trabajo. Y si hay menos gente sin trabajo, si hay más gente laborando, va a haber menos delincuencia. Entonces, de eso se trata, ¿no? De salir adelante, pues, ¿no? Y bueno, centro de control, no sé si ustedes tienen centro de control, de repente tienen un centro de monitoreo de cámaras, eso es importante, ¿no? Para poder determinar algunos factores de riesgo o necesidades que puedan tener, ¿no? Todas las rutas de acceso deben estar desbloqueadas, las puertas inseguros para poder evacuar rápidamente. Bueno, en este caso es un edificio inteligente, ¿no? Con un botón de evacuación se desbloquean todas las rutas de acceso para que la gente pueda evacuar, pero en el caso de los grifos no tienen eso, así que no hay ningún problema. Los niveles de respuesta a emergencia se van a establecer dependiendo del tipo de emergencia que sea. Puede ser una emergencia grave, media o alta, ¿no? Eso depende en caso de un sismo, en caso de intensidad, por ejemplo, ¿no? Una emergencia grave de repente es alta, perdón, es un terremoto, ¿no? Requiere apoyo externo para poder rescatar a las personas. Algo bajo es un pequeño sismo que no afectó nada, porque se cayeron unas cositas nada más, pero levantas y no pasó nada, ¿no? Todo está operativo. Entonces, en base a eso se hace el plan de respuesta a emergencia. Otra cosa importante a tener en cuenta son las comunicaciones. Y para ello tenemos que tener claro que nuestro sistema de comunicaciones es muy endeble, es muy pobre a nivel nacional, me refiero, no hablo de ustedes, a nivel nacional, ¿no? O sea, no necesitamos una emergencia para que nuestros celulares fallen, por ejemplo, ¿no? Año nuevo, 31 de diciembre, 12 de la noche, quieres hablar por teléfono, no puedes porque todo el mundo está llamando por teléfono, no te puedes comunicar con nadie y, ojo, no hay ninguna emergencia, ¿no? Entonces, en caso de emergencias o en caso de desastres, se ha creado un número alterno a los que ya conocemos, que es los bomberos, el 116, la policía, la policía que es el... Ay, ¿cuál fue la policía? Se me olvidó. 116, 105, ¿no? SAMU 106, ¿no? SAMU es un servicio de respuesta de ambulancia, por si no lo sabían. Bueno, en caso de desastre se ha creado este número, que es el 119. ¿Cómo funciona? Para empezar, es una central virtual, no es física, ¿no? Entonces, imposible que colapse. Estructuralmente no va a colapsar. ¿Cómo funciona? Imaginémonos que hay un terremoto en este momento, ¿sí? Grado 5, grado 6, grado 7, ¿no? Donde quedamos parcialmente inutilizados todos. Lo natural es que nosotros queramos comunicarnos con nuestras familias para saber cómo están. Llamas a tu hermano, a tu casa, a tus padres y no entra la llamada. Ocupado. ¿Por qué? Porque todo el mundo está llamando por teléfono. Bueno, en ese caso, tú debes marcar automáticamente el 119. ¿Cómo funciona esto?
Al marcar el 119, te contesta una grabadora que te va a dar dos opciones. Marque opción 1 para dejar un mensaje o marque opción 2 para escuchar un mensaje. Si yo quiero dejar un mensaje, marco opción 1. Automáticamente, la grabadora te va a indicar el siguiente mensaje. Marque su número telefónico, o sea, que marques tu número y después del tono dejas el mensaje, que debe ser breve y conciso, 20 segundos aproximadamente y dice corto automáticamente. Porque es para dejar un mensaje puntual, no es para que cuentes tu vida. Entonces, marco mi número telefónico y dejo el mensaje. Pero ahora, mamá, papá, estoy bien, no me pasó nada. Ahora, cuando le llegue ese mensaje a tus familiares, de repente tú estás trabajando en Villa El Salvador y vives en Comas. ¿Cuándo le llegue el mensaje? Nunca, nunca, ¿verdad? Porque quizás nadie sabe el número. Entonces, pero para que este mensaje pueda llegar, es importante que tu familia también conozca los teléfonos de respuesta a emergencia, conozca este número. Entonces, tu familia va a marcar ese número también, esté donde esté, en cualquier parte del país, esté donde esté, en su llamada gratuita, marca ese número y automáticamente va a escuchar los dos mensajes. Opción 1, dejo un mensaje, opción 2, escucho un mensaje. Si yo quiero saber si me dejaron un mensaje, yo automáticamente marco opción 2 y la grabadora te va a indicar ahora este mensaje. Te va a indicar, marca el número telefónico de quien quieras escuchar el mensaje. Entonces yo marcaré automáticamente tu número y escucharé el mensaje que dejaste, ¿no? Y después viceversa, yo marco opción 1, dejo un mensaje que tú puedes escuchar marcando opción 2. Entonces, es un sistema de comunicación muy, pero muy efectivo, que está activo hace más de 25 años, pero que casi nadie lo conoce, ¿no? Entonces, es un teléfono más de comunicaciones para caso de desastres que ustedes deben tener a la mano, pero de nada sirve si se lo quedan para ustedes. Compártanlo con sus familiares. Eso es importante tener en cuenta. Si sus familiares no saben esto, tú puedes dejar 1.000.000 de mensajes y nunca lo van a escuchar porque no saben, pues, ¿no? Entonces, esa es una herramienta más que tenemos a la mano para poder atender en caso de desastre. Ahora, ¿qué es un desastre? Un desastre es aquella situación que puede paralizar parcial o totalmente una comunidad, una región o un país. Por ejemplo, un terremoto en Lima, grado 8. El país económicamente queda destruido. Aparte, o sea, a pesar de que hayan activaciones económicas en el norte, en el sur, en la sierra, en la selva, pero no es Lima, pues en Lima se concentra todo, entonces todo se cae, ¿no? Fenómeno del Niño, cuando se inunda todo el norte de Perú, ¿no? Se inunda Tumbes, Piura, Trujillo, ¿no? Por las lluvias, los desbordes. ¿Eso qué es? Es un fenómeno, un desastre, ¿no? ¿Por qué? Porque se paralizan parcialmente las operaciones del norte del país. No se paraliza todo el país, pero sí parte del país. La gente que está allá quiere comunicarse con gente que vive de repente en Tacna, en la selva, en Lima, y no va a poder. Entonces ahí funcionan estos teléfonos, ¿no? Para emergencias no es. ¿Qué cosa es una emergencia? Es aquella situación puntual que va a generar un estado en el cual tú no puedas operar normalmente, pero tú como empresa. Por ejemplo, si incendia un grifo, ¿es un desastre o es una emergencia? Es una emergencia, porque te afectó a ti y de repente alguien más por ahí alrededor. Pero tu competencia que está a 10 cuadras va a seguir operando sin problema. La gente que vive a 7 cuadras, 5 cuadras, va a seguir sin ningún problema, no le afecta. Es una emergencia tuya, no es mía. Pero si un terremoto, nos afectamos todos, eso sí es un desastre, ¿no? Para que tengan claro en qué situación debo usar estos teléfonos. Y ya para ir terminando, recomendaciones finales. Fomenten el desarrollo de la conciencia de seguridad. Estas cosas no nos las quedemos con nosotros, compártanla con sus compañeros, con sus amigos, con personas que no han podido conectarse a estas capacitaciones, ¿sí? No se queden con la información para ustedes, compártanla, eso es muy importante. Otra cosa también es que practiquen las comunicaciones en caso de emergencia, o sea, practiquen estas comunicaciones telefónicas, ¿no? No digo que estén llamando a cada rato al 116 para ver cómo funciona o al 105, no digo eso, pero sí tengan a la mano los teléfonos, ¿no? En la billetera, un papelito, o teléfonos importantes, ¿no? De tus vecinos, de tu seguro, de tu jefe, ¿no? De la comisaría cercana a tu casa, de los bomberos cercanos a tu casa, de los bomberos cercanos al trabajo, ¿no? Teléfono fijo, me refiero. Clínicas cercanas a tu casa, de tu EPS, ambulancias, ¿no? Tus familiares,
Y por último, diseñen y pongan en práctica un plan de seguridad familiar, ¿no? ¿Qué hacer en caso de un terremoto? ¿Podría llegar a mi casa? ¿No podría llegar a mi casa? ¿Alguna vez he caminado del trabajo a mi casa si vivo lejos? ¿Cuánto me demoro? Normalmente en auto, ¿cuánto me demoro? De repente media hora. En bus, de repente me demoro 50 minutos. ¿Y caminando cuánto? Practícalo. Calcula cuánto te hace demorar. Ahora, ¿es seguro estar en la calle? Dependiendo de la zona, va a ser muy inseguro probablemente, ¿no? Entonces, esas cosas deben practicarse. Y cada plan de seguridad familiar debe practicarse de acuerdo a las necesidades propias de cada familia, ¿no? Porque no todas las familias somos iguales. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda por ahí. Con eso sería todo de mi parte. Ese teléfono, el 19, es para Perú nada más. En otros países seguramente tienen otro sistema de comunicaciones, ¿no? Pero en caso de nosotros en Perú, está hace más de 25 años activo. Solamente como no es seguridad, a veces la gente no le toma importancia, ¿no? Entonces, como que lo dejan pasar por alto. Bueno, en este caso del 119, es importante tener en cuenta una cosa, que se activa obviamente para casos de desastres y que está activo todo el año, ¿ah? Todo el año está activo, o sea, lo pueden usar en cualquier momento, o sea, pueden, como son de práctica de repente en casa, pueden marcar ese número, seguir las indicaciones y de repente llegando a casa lo marcas desde el teléfono de tu hijo, de tu pareja, de tu papá y pueden escuchar para que vean y se familiarizan cómo usan. Un teléfono tiene mucha capacidad de almacenamiento de mensajes, se almacenan creo hasta por 6 meses los mensajes, después de 6 meses se eliminan y ante un desastre, nunca se ha usado a su máxima capacidad, pero según los entendidos dicen que tiene una capacidad tan grande que es imposible que se sature, ¿no? Entonces es una herramienta para que puedan practicarlo. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, si no hay más preguntas, yo voy despidiéndome de ustedes. Gracias por la atención, gracias por las preguntas que he tenido, las dudas. Espero que haya sido clara la capacitación.